Ya. La comunicación es un proceso de interacción social donde mínimamente dos participantes intercambian mensajes. Según lo mencionado, una condición indispensable en la comunicación oral es que se dé información nueva, el acompañamiento de gestos, que el receptor responda, que la entonación sea adecuada. Ya, lo que pasa es que como en la introducción hablan de proceso de interacción social y están hablando de que para que haya ese proceso de interacción, ¿no? Lo básico y lo mínimo como evidencia de que se da ese proceso de que intercambio datos con alguien, están diciendo de que tiene que ver, obviamente, la participación de más de una persona. Entonces, a partir de este razonamiento inicial, tendríamos pues que decir que lo mínimo es que el receptor responda, porque si el emisor da un mensaje y no hay respuesta, no hay interacción. Entonces la respuesta sería casa. Porque yo puedo emplear una entonación adecuada, pero acá te están hablando de una interacción. Y en la interacción hay más de uno. Ya. Ahora, a ver la siguiente. Vamos a la siguiente. En la lengua española, el tono es un fonema suprasegmental que permite distinguir oraciones. De acuerdo con ello, lea los siguientes enunciados y elija la alternativa donde el tono cumple función distintiva. Ya, entonces hay que evaluar en qué oraciones yo le cambio el tono y pueden haber más de un mensaje, ¿no? A ver, dice, ¿cómo podemos incentivar la lectura, José? Ya, esa descartada. A ver, otra. Prepare la cena con productos integrales. Prepare la cena con productos integrales. Prepare la cena con productos integrales. Publicar en las notas de la cena. Ya, esta sí. Ya, es la 3 y la 4, la A. ¿Sí? Porque yo puedo, ahí en la 3, ¿no? Publicaron las notas de la evaluación ya como pregunta, ¿no es cierto? Pero también yo puedo afirmar, publicaron las notas de la evaluación. Entonces, allí el tono va a hacer que haya distinción. Y en la cuarta igual, ¿no? Donó víveres para la población vulnerable, está afirmando, y ahora yo también lo puedo convertir en pregunta cambiando el tono, ¿no? Donó víveres para la población vulnerable, entonces la 3 y la 4 son aquellos enunciados que pueden tener la función distintiva solamente por cambiar el tono. Claro, lo que pasa, a ver, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está escribiendo? Lo que pasa, Eloy, es que en una comunicación también es importante la entonación, porque mira, estamos resolviendo una pregunta 2, en donde si yo no le coloco entonación, puede ser que sea afirmación o puede ser que sea pregunta. Entonces, acá los distractores están bien parecidos, ¿no? Puede ser
¿no? La D, viéndolo desde ese punto de vista, o puede ser la C, incluso se puede ser la B, ya, pero lo dejaría en tercer lugar, así que te la descarto. Pero ¿por qué yo me inclino por la C? Por la introducción que dan. La introducción de la pregunta es un punto de aterrizaje para también descartar posibilidades muy cercanas que vendrían a ser la C y la D. Bien, vamos entonces ahora sí a dar la introducción. Claro, exacto. Listo. Bien, esta semana se va a continuar dando información acerca de la escritura desde la ortografía como tal, ¿no? Entonces, tú ya te has enfrentado a preguntas que están relacionadas con el uso de mayúsculas y minúsculas, y ahora también toca enfrentarte a preguntas en donde tú tienes que aplicar o identificar si se han cumplido las reglas de acentuación escrita, ¿sí? Y entender las reglas de acentuación también implica que sepas reconocer dónde se encuentra la mayor fuerza de voz en esa palabra, ¿no? Entre otros puntos que están ligados a la acentuación gráfica, ¿no? Hay que comprender en qué casos la tilde es diacrítica y también entender de que puede haber particularidades en la tilde de algunas formas o expresiones complejas. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar un poco lo que vas a tener en tu clase o lo que has visto en tu clase ya, ¿no? Los que han tenido clases ayer y hoy. Entonces ya te quedó claro de que todas las palabras tienen acento, todas, porque cuando hablamos del acento estamos hablando de la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? De la mayor fuerza de voz en una determinada sílaba. Pero, así como tú reconoces la mayor fuerza de voz, luego de eso toca aprenderte la regla. ¿Cuándo coloco la acentuación gráfica, la tilde, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener claro que una palabra va a tener siempre una sílaba tónica, y esa sílaba tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz. Y las demás sílabas serían las átonas. Además, en la lengua castellana, la variación de la fuerza de voz puede estar en una sílaba, en la misma palabra, en una sílaba determinada, pero también puede cambiar de posición la mayor fuerza de voz. Y eso es una de las particularidades de la lengua castellana porque hace justamente que este fonema suprasegmental cumpla su labor de distinción. Entonces no te olvides que tenemos en las palabras acento prosódico o la sílaba tónica, que es aquella que tiene la mayor fuerza de voz, y las demás que carecen de la mayor fuerza de voz o de acento prosódico son las llamadas átonas. Entonces recordarás que existe una clasificación de palabras, pues, ¿no? La aguda, la que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Recuerda, de derecha a izquierda, por favor, ¿ya? De derecha a izquierda, ¿ya? Aguda última, grave penúltima, maneja palabras clave, aguda última, grave penúltima, esdrújula antepenúltima y sobre esdrújula tras antepenúltima. ¿Ok? Maneja las palabras claves para que no te olvides. Ahora, lo que toca después de haber reconocido la posición de la mayor fuerza de voz y luego de haberla relacionado con el nombre respectivo, toca, ¿sí? Toca ya ver algunas reglas importantes. En el caso de las agudas, no te olvides, en el caso de las agudas, las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿sí? Ahí está, en la última sílaba, derecha, izquierda, mira los circulitos. Si tú las quieres tildar, porque recuerda que no siempre se tildan todas las palabras, ¿no? Tú puedes reconocer la mayor fuerza de voz,
pero no siempre la vas a tildar. La tildación depende de una regla. Y si tú quieres tildar la palabra aguda, el requisito es que debe terminar en NS vocal. Ese es el requisito para que la tildes. Si no termina en NS o vocal, no la puedes tildar. Para nada. Ahora, no solamente eso, sino que tienes que aprenderte la excepción a la regla. Y la excepción a esa regla general, un ratito, chicos. La excepción a esa regla general es cuando la palabra aguda termina en doble consonante o en más de una consonante o en grupo consonántico, como dice ahí. Y también cuando termina en Y o en Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice la regla? La regla te dice que si la palabra aguda termina en grupo consonántico, en doble consonante, ¿sí? Te están diciendo que no la debes tildar. No la debes tildar. ¿Ok? Tú ves que la palabra termina en doble consonante o en grupo consonántico, no la tildas. Pero profesora, en tic-tacs tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Sí, pero la regla te ha dicho que como acaba en grupo consonántico, no la tildes. Entonces, ese detalle vas a revisar. ¿Ok? Vas a revisar ese detalle. Ahora, si tú ves que la palabra aguda termina en Y o en Y, tampoco la tildas. Esa es la regla que te están diciendo. No la tildas. Y rey con voy, no la tildas. Entonces, creo que básicamente es aprenderte la excepción. ¿Ya? Vas a tildar la aguda cuando termina en NS o vocal, pero si termina en grupo consonántico o en Y, no la tildas. ¿Correcto? Ahora, si yo me aprendí de memoria la aguda, ya automáticamente me aprendí la grave. ¿Por qué? Porque la grave es lo contrario. Para empezar, la grave tú ya sabes que lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Ok? Ya no en la última, en la penúltima. Y la vas a tildar, ¿sí? O mejor dicho, no la vas a tildar, cuando termina en NS o vocal. ¿Ya ves? ¿Ves? La aguda la tildabas cuando terminaba en NS vocal, ¿no es cierto? Ya, la grave no la tildas cuando termina en ese vocal, ¿ya? Entonces, obviamente vas a chequear, ya, como no termina en NS o vocal, obviamente ahí la tildas. Pero si termina en NS o vocal, no la tildas. Pero, ¿qué pasa con las graves referente al grupo consonántico? Te dije que era lo contrario, ¿no? Mientras que la aguda termina en grupo consonántico y no la tildas, ya, la grave sí. Por eso te decía, ya ves, te aprendes la una y ya te aprendiste la otra. Entonces, tú ves que la palabra grave termina en grupo consonántico, la tildas, ¿ves? Bíceps, la tildas. Masters, la tildas. ¿Ves? Voley, la tildas. Porque también implica Y. Las palabras graves que terminan en Y también las tildas. ¿Correcto? Ahora, en el caso de las esdrújulas y las sobresdrújulas, facilito, no nos van acá las sobresdrújulas, pero tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas siempre se tildan, por si acaso. Siempre se tildan. Y tú ya sabes que la esdrújula lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima y la sobresdrújula en la trasantepenúltima o en antes de la antepenúltima. ¿Ya? Ahí está. Ahora, solamente tienes que reconocer en el caso del esdrújula sobre la sobresdrújula la posición nada más. Esa es la única regla.
¿ok? Porque la vas a tildar siempre. La vas a tildar siempre. Muy bien. Ahora, en el caso de los monosílabos, la regla es que los monosílabos nunca se tildan, por si acaso. Los monosílabos, o sea, las palabras que tienen una sola sílaba, como las que estás viendo ahí, no las debes tildar, para nada. Por eso es que guión, que hasta ahora yo veo gente que tilda, no la debo tildar. No, guión, dicen. No, pero ¿por qué dices guión? Es guión. Tú no puedes separar una palabra que tiene dictongo. La regla te dice que la vocal cerrada con la vocal abierta no se separan. Tú no puedes decir guión, eso está mal. Es un monosílabo, lo que yo no puedo separarlo. Igual el truán, ¿no? No puedo separar. H no interrumpe dictongo. No puedo separar vocal cerrada con vocal abierta. Es monosílabo. Entonces, como es monosílabo, la regla me dice que no la tilde, no la tildo. Algunos tildan fe, no sé por qué tildan fe. Piensan que le ponen tilde y sí se les va a cumplir el deseo. No sé qué pasa. No tildes ningún monosílabo. Y fíjate si esa palabra sí corresponde a un dictongo. Y no ves a pesar de que porque lo silabeas mal, ya, sí la tildo, son dos sílabas, la tildo. No. ¿Cuándo tildes el monosílabo? Cuando te das cuenta que es un caso de tilde diacrítica. ¿Y qué significa eso, profesora? Significa de que son monosílabos que tienen diferentes funciones y la única manera de diferenciarlas es colocándole una tilde. Pero acá ya es un poquito de memoria porque tienes que aprender a reconocer además la función. O sea, acá ya entramos a gramática. Y además que pueden existir diferentes acepciones o diferentes usos o funciones de ese monosílabo. Entonces, acá ya empieza tu trabajo de repasar gramática antes de entrar a la clase. ¿Por qué? Porque recuerda que es un ciclo corto y la información que te la dan muy resumida. Entonces, tu compromiso contigo mismo para ingresar a la universidad, en una universidad con tanta competencia, con tantos postulantes, es eso, adelantarte, para que luego simplemente la clase sea un repaso, un cierre de brechas y consultas. Si tú te vas a fiar a que la clase te la den todo, ese es el peor error que puedes cometer, ojo, porque tú estás haciendo un ciclo corto, cortísimo, en donde estás aprovechando, ¿no? Obviamente que estás más en contacto directo con una realidad cercana al examen de admisión. Y bueno, si estás en el ciclo ordinario, obviamente también por tu esfuerzo puedes ocupar una vacante e ingresas por ahí, ¿no? Regio. Pero tu objetivo debe ser el examen general de admisión. O plantearte metas en un año, ¿no? 2 ciclos de la pre y los 2 exámenes de admisión. Listo. Entonces, esta lámina también hay que tenerla en cuenta. Es interesante esa lámina. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que el hiato acentual va a predominar en todo. ¿En qué sentido, profesora? En que el hiato acentual, ¿sí? Rompe las reglas generales. Tú ves vocal abierta con vocal cerrada con tónica, o sea, que tiene la mayor fuerza de voz, tú obligatoriamente tienes que tildar. Y al revés, ¿no? Tú ves una vocal cerrada que tiene la mayor fuerza de voz con una vocal abierta, obligatoriamente tildas, porque la regla que me dice, vocal cerrada, tónica, con vocal abierta, hiato acentual. Tildo obligatoriamente la vocal cerrada. Y al tildarla automáticamente, ¡fum!, se separa. Entonces, algunos dicen, ¿no? Ya, raíz, no tildo raíz porque es aguda, dicen, ¿no? Espérate un ratito. Tienes que darte cuenta que hay hiato acentual, vocal abierta con vocal cerrada con tilde. La separas, no importa si es aguda. Igual, ¿no? Aída. No, pero ¿cómo voy a tildar aída si es grave? Termina en vocal.
¿Entiende? Hiato acentual rompe todas las reglas. Tú ves vocal abierta con vocal cerrada, que tiene la mayor fuerza de voz, tildas y separas. Igual, ¿no? En mediamos, igual en envíenoslo, ¿no? Envíenoslo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, por favor, también, ¿ya? Verificar que no te encuentres con una palabra con hiato acentual, porque ahí algunos caen. Bien, entonces, profesora, ¿cuándo tildo el monosílabo el? Ah, ya, perfecto. El monosílabo el lo vas a tildar cuando es pronombre. ¿Ves? Tienes que ya saber la gramática. Tienes que reconocer funciones de las palabras. Entonces, tú acuérdate que el pronombre siempre reemplaza. ¿Ok? Entonces ahí dice, él me habló de ti. Él reemplaza una persona, pronombre, tildo. Pero en cambio, cuando dice el libro de inglés es nuevo, ese él no está haciendo de pronombre, no está reemplazando nada, está acompañando un sustantivo. Entonces, un determinante, artículo y otros determinantes que acompañan al sustantivo es simplemente para especificar al sustantivo. No lo tildo para nada. No lo tildo para nada. Entonces, la palabra él como determinante no se tilda. Solo lo tildo cuando es pronombre. Entonces, con que te aprendas uno, suficiente. Ah, ya, él, acá es pronombre, lo tildo, el resto no. El tú, igual, lo tildas cuando es pronombre. Cuando es determinante, no. Entonces, ya sabes, él y tú, cuando son pronombres, los tildas. Cuando son determinantes, no. El mí, ahí tiene 3 acepciones, ¿ah? Cuidado, es más, tiene 4 secciones, creo. No, 3. Claro, porque cuando es pronombre, viene por mí, ahí lo tildas. Nuevamente, ¿ah? ¿Ves? Él, tú y mi, pronombre tildo. Pero si el mí está siendo simplemente de determinante, para nada lo tildas. ¿Ok? ¿Sabes? Está determinando, ¿no? Está determinando al sustantivo hermano. No lo tildo. ¿Cuál es la otra regla? La otra regla es el sustantivo. El sustantivo mi, que es el nombre de una nota musical. Si tú ves que ese mi corresponde a una nota musical, es un sustantivo. No lo tildas para nada. Solo tildas entonces cuando es pronombre. ¿Te acuerdas de esto? Ahora, el sí. El sí. Mira cuántas acepciones tiene el sí, ¿ah? Pronombre, adverbio de afirmación, sustantivo, conjunción y también pronombre. Perdón, y también sustantivo. Mira, mucha atención. Voy a tildar el sí cuando es pronombre, ¿no? Un niño debe amarse a sí mismo. Cuando es para afirmar algo, sí, acepto, ¿ves? Y cuando se está hablando del nombre del adverbio de afirmación. En el altar, Luis pronunció un sí muy débil. Acá no está diciendo, acá no está dando una respuesta, ¿no? Acá no está afirmando, acá está hablando del sí, pero como un sustantivo. Entonces, en estos 3 casos yo debo tildar. ¿Cuándo no tildo? Cuando hace de conjunción o cuando hace de nota musical. Ahí no. Entonces, dice, si no entiendes, pregunta, ¿no? Todavía no sé si iré. ¿Ves? Condicional. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Conjunción. No tildas. Fue una composición en si bemol. No tilda.
También tienes el de, mira, el de no solamente es preposición, porque la gente más cuando lo conoce como preposición, ¿no? El reloj de Delia pronunció mal la letra D, mira, como sustantivo, es el nombre de la letra, ¿no? El nombre de la letra D es D, ¿ya? Pero cuando tú veas que ese D es del verbo dar, al toque lo tildas, ¿ah? De su mejor esfuerzo. Ahí está. ¿Cuál me aprendo? Me aprendo este. En todos los casos, sé que no tildo, ¿no? Acá igual, el del verbo saber, tildo. Pero cuando es pronombre no tildo, ¿no? Pepe se viste, ella se ayuda, Rosa se lo explicó, no, no tildo. Solo tildo sé cuando equivale al verbo, nada más. Sé honesto. El té, también te aprendes lo siguiente. Té lo tildo cuando se refiere a la infusión, a la planta. Ahí lo tildo, ¿no? El té verde ayuda a bajar de peso. En los demás casos de té, que veas que es pronombre, ¿no? Te ayudo, o que es el nombre de la letra T, el nombre de la letra T, ya, ahí no tildas. Solo vas a tildar cuando sea sustantivo que nombre a la infusión, ¿no? A la planta de la infusión. Igual el más. El más lo voy a tildar cuando equivale a adverbio de cantidad, el gato corre más, o al sustantivo que vendría a ser el nombre del signo matemático que se llama más, ¿no? Pero cuando sea conjunción que equivale a pero, ahí no. Te lo dije, pero no me escuchaste. Te lo dije, más no me escuchaste. Ahí no tildas. ¿Ves? Me aprendo este. El resto de los casos, tildo. Ahora, en las palabras aún, ¿cuándo va a llevar la palabra aún tilde? La palabra aún va a llevar tilde cuando equivale a todavía. Pero si la palabra aún equivale a incluso, no, ahí no. ¿Ok? Ahí no. Solamente cuando equivale a todavía. Aún no he terminado de leer el libro, ¿no? Todavía no he terminado de leer el libro. Pero la palabra aún, mira, ¿no? Aún siendo enemigos, se respetaban, ¿no? Incluso siendo enemigos, se respetaban. En algunos contextos puede sonar como que, ¿no? El aunque eran amigos. Pero con que te aprendas esta, sufi. Apréndete uno, el resto no. Lo tildo cuando equivale a todavía. En otros casos no tildo. Ahora, los interrogativos y exclamativos, obviamente los vas a tildar. ¿Ok? ¿Sí? Estos pronombres interrogativos, estos pronombres que equivalen a preguntas, ya sean directas o indirectas, las tildo. ¿Cuánto te costó? Dime cuánto te costó, ¿no? O qué frío. Si supieras qué frío hace, ahí ya. Pero si tú ves que esa palabra que pareciera que es un interrogativo y un exclamativo, no te está dando a conocer pregunta ni exclamación, obviamente no es un pronombre interrogativo, es un pronombre relativo
o puede que sea una conjunción. Entonces, cuando yo digo el libro que leí, no es interrogativo, no es ningún interrogante. No la tildo. Moisés, ¿quién? Pronombre relativo, no tildo, ¿no? Son pronombres que reemplazan, ¿sí?, al sustantivo en mención. La manera como bailan, no la tildo, porque no equivalen a pregunta. Julia sabe que el libro, conjunción, porque está relacionando acá, ¿no? Dalia es tan hermosa como está relacionando. Cuando el papá lo dice, será verdad. Cuando el Papa lo dice, será verdad. Entonces, cuando tildas este tipo de palabras, como, cuándo, etcétera, ya, solo cuando veas que es una pregunta o una exclamación. Nada más. También te van a venir ejercicios con palabras compuestas, ¿ya? O bueno, expresiones complejas, como lo quieran llamar. Entonces, tenemos las palabras compuestas sin guión y las palabras compuestas con guión. Tú ves esas palabras, entonces inmediatamente te acuerdas de la regla. ¿Qué me dice la regla de las palabras compuestas sin guión? Ah, te está diciendo que se somete a la regla de acentuación. O sea, las reglas que hemos aprendido. Entonces dice, cuenta kilómetros. Es drújula, la tildo, pues. Drújula. Siempre que tilda, ¿no? 26. 26. Aguda. La tildo siempre. ¿Sí? Termina en S. ¿Ok? Es la última sílaba. Acá hay un dictongo, no puedo separar, es la última sílaba. Termina en S. Mayor fuerza de voz en la última, tildo. Y espantapájaros. Esdrújula, no tildo. Perdón, esdrújula, siempre tildo. Entonces, ¿qué pasa con estas palabras compuestas? Compuestas porque vemos que se han formado a partir de la unión de dos palabras, no es una composición. La someto a la regla de acentuación. Ahora, las palabras compuestas con guión, ¿sí? Tú vas a mantener la acentuación inicial. O sea, actúan como palabras autónomas. Entonces, la palabra físico siempre ha llevado tilde porque es esdrújula, se queda. Químico igual, se queda. Tú te das cuenta que son palabras compuestas con guión porque están juntas, pero hay un guión ahí entre ellas, ¿no? Lógico-matemática, teórico-práctico. Todas estas tienen tilde porque las palabras por su naturaleza llevan tilde. Pero de repente, a ver, una palabra, ah, ya, mira, peruano-alemán. Peruano-alemán, ahí no, pues. Ahí no, para nada. Vamos a colocar acá, a ver. Peruano no puede ir con tilde porque peruano es grave y termina en vocal. O tildarla. Entonces la regla me ha dicho que en palabras compuestas con guión conservan su acentuación de origen. Ahora, si tú ves palabras que terminan en mente, ya sabemos que son adverbios, ¿no? Antes han sido adjetivos, pero como se les agregó la palabra mente, ¿no? Se convirtieron en adverbios. Entonces, estos adverbios, ¿qué te dice la regla? Ah, ya. Esos adverbios los vas a tildar solo si la palabra base, o sea, el adjetivo, llevaba tilde desde su origen.
Entonces la palabra hábil siempre ha llevado tilde porque es una palabra grave que termina en L. Cándida porque es esdrújula. Tardía porque tiene hiato acentual. Entonces, por más que yo le agregue mente, yo le dejo la tilde. Pero, a ver, en la palabra felizmente, felizmente. No, pues ahí no. Porque la palabra feliz no lleva tilde. Así nada más. Y bueno, hay palabras que tienen también pronombres enclíticos, ¿no? ¿Qué es un pronombre enclítico? Un pronombre enclítico es esta palabra que reemplaza a, pero que está pegado al verbo. ¿Sí? Está pegado al verbo. Entonces, ¿qué me dicen? Que la someta a la regla general también. ¿Sí? Así yo vea que es una palabra que tiene pronombres enclíticos, duérmete, comunícaselo, véndemelas. Eso no tiene nada que ver. Yo la someto a la regla. Duérmete, esdrújula, tildo. Comunícaselo. Tras antepenúltima sobre esdrújula. No, perdón, sí. No, sobre esdrújula, tildo. ¿Ok? Y véndemelas también. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, sobre esdrújula, tildo. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Aprenderme las reglas, nada más. Aprenderme las reglas. Ahora, hay palabras, recuerden, que nosotros las utilizamos ya como parte de nuestro léxico, ¿no? Utilizamos muchas palabras extranjeras porque ha sido parte de ese proceso de convivencia de las lenguas, ¿no? Recuerda que el castellano es una lengua romance y ha surgido a partir de un latín vulgar, obviamente, pero este latín vulgar fue porque había toda una interacción de sociedades de diferentes culturas. Y nace el castellano, el francés, el portugués, el italiano, etc. Entonces, tienen orígenes, producto de estas culturas, y nosotros cuando las utilizamos también en el castellano, tenemos que tener esa identificación. Entonces, esta palabra extranjera la he incorporado yo ya al español. Y muchas veces ya se dice de manera castellanizada, ¿ya? Ya no se, ya a veces no se usa en su palabra original, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya no la uso en su palabra original? Ah, si no la usas en su palabra original, te toca aplicar la regla del castellano. Entonces ya no dices croissant, croissant. Aguda, lleva la mayor fuerza de voz, tilde. Termina en N. Requiem, grave. Boulevard, aguda. Pero como termina en R, no tildo. Bonsai, aguda. Bypass, aguda. Espagueti, grave. Entonces, si tú ves que la palabra extranjera, que puede ser un latinismo, un galicismo, un anglicismo, cualquier otra palabra, ¿sí? Un arabismo, etcétera. Si tú la ves en su forma castellana, tienes que someterla a las reglas. Pero
si el extranjerismo no estás utilizándolo de manera castellanizada, tienes que tú aplicar la letra cursiva. Esta letra un poco echadita, porque estás indicando, hey, por si acaso es un extranjerismo, por eso no aplico la regla, ¿no? Voz populi, alma mater, curriculum vitae. Pero a veces algunos programas te lo resaltan, ¿no? No te dejes llevar por eso. Tú aplica tu regla. Bien, entonces, chicos, esto ha sido un recordar de los temas que hay que conocer para poder desarrollar la práctica. Vamos con la práctica.
La forma correcta de decir las palabras. A ver, Eloy, no entiendo tu pregunta. Creo que lo que tienes que tener en cuenta, Eloy, es que no porque algunos extranjerismos que ya son muy, pero muy usados en el castellano, tienen esta condición de aplicables a la regla, no quiere decir de que en general todos los extranjerismos tengamos que utilizarlos o castellanizarlos. Hay palabras, por ejemplo, que son incastellanizables. ¿Por qué? Porque son como palabras ícono y las tienes que pronunciar en su lengua legítima. Entonces, no es que absolutamente todas las palabras de todas las lenguas tengan que castellanizarse obligatoriamente. Pero las palabras que son muy usadas de uso común, que son extranjeras y que ya se han sometido a ese proceso, obviamente ahí sí. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta dice, teniendo en consideración las diferentes reglas de acentuación gráfica del español, coloque el acento escrito en las palabras del siguiente párrafo. Luego señale la alternativa en la que se presenta la cantidad de tildes que se han empleado. Bueno, como yo ya convertí la separata al Word, ahí se ven algunas marcas, ¿no? Pero eso no vas a ver tú en tu examen. Entonces, vamos a chequear qué palabras debieron tener tilde. ¿Ok? Ya. Dice, el esclavo estaba solo y bajaba las escaleras del comedor hacia el descampado, cuando dos tenazas cogieron sus brazos y una voz murmuró a su oído. Bueno, ya al toque ya sabemos que tenemos acá oído que debe tildarse porque es hiato, ¿no? Acentual. Venga con nosotros, perro. Él sonrió. El pronombre sonrió aguda. Y los siguió dócilmente. Siguió aguda, dócilmente, adverbio cuya palabra base lleva tilde desde la raíz. A su alrededor muchos de los compañeros que había, hiato acentual, conocido esa mañana, eran abordados y acarreados también, aguda, por el campo de hierba hacia las cuadras del cuarto año. Ese día, hiato acentual, no hubo clases. Los perros estuvieron en manos de los de cuarto, desde el almuerzo hasta la comida. Unas 8 horas, el esclavo no recuerda a qué sección aguda fue llevado ni por quién. Acá también, ¿no? Interrogativa. ¿Sí? Entonces, si las contamos, en total son 12 palabras, ¿no? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta. A ver. Acá. Esa me faltó. La interrogativa. Cuando leamos estas palabras interrogativas,
en un caso de si colocamos tilde o no, hay que ver el contexto, ¿no? Ay, a ver, está funcionando como pregunta. Uy, funciona como pregunta, entonces ahí la tildo. ¿Sí? Me parece que también acá me faltó. ¿Ves? Y una voz murmuró, acá también, ¿no? Aguda. Entonces ahora sí son 12. Es un fragmento de La ciudad y los perros, ¿no? De Mario Vargas Llosa. Anita, entonces. Pregunta 2. Cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo, las palabras a dónde, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién llevan tilde. Según ello, en qué enunciado se ha aplicado correctamente la tilde. Es justamente lo que te mencionaba, ¿no? Hay que analizar el contexto, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no? ¿En qué enunciado se ha aplicado correctamente dicha tilde? Entonces digo, Carmela, quien te lo contó ha dicho la verdad. Acá no está funcionando, ¿no? Como interrogativo. Acá está funcionando como pronombre. Luz no era consciente de a dónde estaba yendo. Acá sí. Que les vaya bien en este segundo examen. No, acá no. No es interrogativo. Lucila. ¿Cuánto menos trabajas, más te cansas? ¿Cuánto? No, acá no. Se desconoce con quién. Acá sí. Está preguntando, ¿no? ¿Con quién? Entonces hay que analizar contexto porque nos van a colocar, nos van a incluso a colocar signos, ¿no? Para poder marearnos un poquito, pero en el contexto nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la adecuada, cuál es la correcta. ¿Ok? Entonces la 2 y la 5. Profesora, Sí, buenas noches. buenas noches. El enunciado 3, por qué no sería? Porque dice que les vaya bien en este segundo examen. Es simplemente un deseo, no es una exclamación. Ay, ay, Es la misma estrategia que han utilizado en la 4. ¿Te das cuenta? En la 4, por ejemplo, sí es una especie de exclamación indirecta, ¿no? Pero ahí le colocaron interrogantes como para confundirlos un poco. Pero cuando tú lo lees, lo pones en contexto y te das cuenta, no, que está errado. Por eso la descartas. La 3. La tilde diacrítica, ya, ahí entramos a monosílabos. Permite distinguir monosílabos que se escriben igual, pero que tienen significados distintos. Esta tilde afecta también a unas cuantas palabras polisílabas, como los interrogativos y los exclamativos. En consecuencia, determine qué enunciado presenta uso adecuado del acento ortográfico. Entonces tú ya sabes, acento ortográfico es la tilde, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hablan de polisílabas, varias sílabas. ¿Ok? Varias sílabas. ¿Sí? Y me centro en la pregunta, ¿qué enunciados presentan uso adecuado? Tengo que evaluar el uso adecuado. Bien, entonces dice, él le pidió más dinero, más Lía se negó a dárselo. Claro, acá primero la tilde, le faltó la tilde, acá también adverbio de cantidad, le faltó la tilde,
Y acá no debería ir tilde porque equivale a pero, ¿no? A Saúl le consulté si vendría. Me contestó que sí. Faltó la tilde, el adverbio de afirmación. Si tú no das más de ti en la obra, entonces renuncia. Ya acá, ¿no? Condicional no lleva tilde y el pronombre ti tampoco. Explícame por qué quieres que te dé más que a él. Todas correctas. No sé cuánto te presté, pero te di todo cuanto tenía. Acá, el verbo, en este caso, la palabra di, no. ¿Ya? Así sea del verbo dar, porque se coloca monosílabo cuando corresponde la palabra de para diferenciarla de la palabra de la preposición de. ¿Ok? Entonces nos quedamos con dedito. Ya, a ver, Julio, acá tengo una pregunta tuya. Vamos a verla. Ya. A ver, analizando tu respuesta está bien, porque, a ver, acá te dicen, las relaciones semánticas establecen un vínculo determinado por los semas. Estas pueden ser homonimia, polisemia, holonimia, etcétera. En relación con lo mencionado, indiquen qué alternativa hallamos homonimia. Entonces, para empezar, la holonimia, sabemos que trata, ¿no? Del todo, ¿no? Del todo, ¿ok? Por ejemplo, bicicleta sería el todo, ¿no? Y ya las partes que son los merónimos sería pedal, cadena, ¿no? Aro, etcétera. Ya, entonces, ahí no veo ningún caso de holonimia, pero sí veo varios casos de polisemia y homonimia, ¿no? Me están diciendo solamente homonimia en general, no me están hablando de homonimia paradigmática ni homonimia absoluta. Entonces, teniendo en cuenta la definición de polisemia, que siempre tienen un rasgo, un sema en común, ¿no? Obviamente, la estrella de cine y la estrella más alejada, ¿cuál sería el rasgo en común que resalta, ¿no?
Un cigarro dañino y una cigarra saltarina, no, la descartamos. Dar la cara por ti y costar un ojo de la cara, también podríamos decir frontis, ¿no? Y la bolsa de valores y la bolsa de plástico también equivale a depósito, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo también me quedaría con la A, ¿sí? Una mujer corriente, el adjetivo, y seguirle la corriente que vendría a ser bueno, ahí como sustantivo porque está acompañado de un determinante. Entonces, sí me quedaría con la alternativa A también, ¿ah? Bien, continuamos con la resolución de preguntas. Pregunta 4, ya, acá en la pregunta 4, concurrencia vocálica, ¿no? Concurrencia vocálica. Ya. El yato, dice. El yato es una secuencia de dos vocales que forman sílabas independientes. ¿Ok? Ya. Y nos colocan ejemplos encima, ¿no? Nos están ayudando mucho con esta deco, ¿no? Hay dos clases de yato. Recuerdan que es el simple y el acentual. El yato acentual se tilda con independencia de las reglas generales de acentuación. Considerando ello, señala la opción en la que todas las palabras deben tildarse por contener yato acentual. Entonces tú ya sabes de que el yato acentual se da cuando tenemos una vocal cerrada con la mayor fuerza de voz al costado de una vocal abierta y una vocal abierta al costado de una vocal cerrada con la mayor fuerza de voz. Ahí tiene que aplicarse yato acentual, ¿no? Como rehén, ¿sí? Como baúl. Bien. Ahora, tenemos todas estas palabras y nos están diciendo de que solamente señalemos aquellas que deben tildarse, ¿sí? Pero en donde todas las palabras, dice, todas, ¿no? Todas las palabras deben tildarse por yato acentual. Entonces, a ver, vamos a ver. Guiemos, no, porque ahí la mayor fuerza de voz no está en la cerrada. 21, tengo dos vocales cerradas, ¿no? Saíno, acentúe, baldío, fríamente. Incluía guión, no. Guión no la tildo. Y espiéis, tampoco lleva la mayor fuerza de voz en la vocal cerrada. Entonces, hemos descartado las demás porque bastó que una no la tenga, ¿no? Pero estas sí, todititas. ¿Ok? Pasa. 5. A ver, Camila, a ver, déjame revisar lo que me has mandado.
Ya, a ver, Camila. Para empezar, acá, esta es una pregunta en donde tienes que reconocer las clases de sílaba. Recuerda que las sílabas trabadas son aquellas que terminan en consonante y las sílabas libres son aquellas que terminan en vocal, ¿ya? Y bueno, la tónica, ya lo había dicho, lleva la mayor fuerza de voz y la átona no lleva la mayor fuerza de voz. Entonces ahí te están resaltando las palabras honor, esencia, recuerdos y grado. Y en la palabra honor te han subrayado la sílaba nor. Entonces la sílaba nor termina en R, termina en consonante, tiene margen silábico. Entonces, además, la mayor fuerza de voz está justo en esa sílaba, honor. Entonces es una tónica trabada, ¿no? Tónica porque lleva la mayor fuerza de voz y trabada porque termina en consonante. Y en el caso de esencia, la sílaba E es átona libre, ¿no? Átona porque no lleva la mayor fuerza de voz. En esencia, la mayor fuerza de voz está en la palabra, en la sílaba sen, ¿no? Es una grave. Y es libre porque termina en vocal. Luego, en la palabra recuerdos, la sílaba 2 es átona. ¿Por qué? Porque en recuerdos, la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz es cuer. Y además de átona, es trabada, porque termina en S, no termina en vocal. Y bueno, en la palabra grado, vemos que es una libre. ¿Por qué? Porque termina en vocal, no termina en consonante. Y además, grado tiene la mayor fuerza de voz justo ahí, en la sílaba gra. Entonces sería una tónica libre. Entonces, en esa asociación, si nos fijamos en las alternativas, la respuesta sería 1A, 2B, 3D y 4C. O sea, la clave es B. ¿Listo? Gracias, profesora. Ok. Siguiente pregunta. Ya, la 5. Considerando el conjunto de reglas de acentuación gráfica establecida en la ortografía de la lengua española, elige el enunciado que requiere mayor cantidad de tildes. Ya, igual es evaluar, corregir, ¿no? E identificar cuáles deben tener tilde y luego contabilizar, ¿no? Entonces, en la A, si él no mueve un dedo por ti, tú mueve 5 dedos y dile adiós. Entonces acá falta la tilde, ¿no? Acá falta la tilde. Adiós también lleva tilde por ser agudo. Entonces acá dice, elija el enunciado que requiere mayor cantidad de tildes. Ya, ok. Ángel, ya, esta de acá es una aguda. Dijo que los géiseres son erupciones de agua subterránea. Ya, acá, grave, subterránea. Saúl, si te aplauden, a ver, Saúl tiene tilde acá.
No, no le han colocado la tilde. Saúl, si te aplauden, nunca presumas hasta saber quién, pregunta, lleva tilde, aplaudía, y tu acentual. Ya. Este es el gigantesco iceberg que se desprendió, tilde en la O, en la Antártida. Esdrújula también, ¿no? El primer álbum de Charly García, y tu acentual, fue Sui Generis, o Sui Generis. Muy de él. Entonces, a ver, 3 acá, 2 acá, 3 acá, 2, 4 acá. Esta es la que tiene mayor, ¿sí? Cantidad, enanito. Una pregunta 6. Tras aplicar las normas de acentuación gráfica en los enunciados propuestos, señale la alternativa que presenta mayor cantidad de expresiones complejas que requieren tilde. Nos están hablando de expresiones complejas. Mayor cantidad, ya. Entonces, a ver qué dice acá. En el vuelo charter, pero es que no es una expresión completa. Ya, plácidamente acá, ¿no? Plácidamente, 21 deportistas. Es una historia de realidad y ficción. Lleva tilde ficción obligatoriamente. La miniserie Transatlántico. Transatlántico, acá también, ¿no? Transatlántico. Ya. Aquel Don Juan la saludó cortésmente. Tilde ahí, quitándose el sombrero. Tilde ahí. Tía, tilde, siéntate ahí. Tilde, tilde, tilde. Espera al médico de turno y cuéntaselo. Ya. Cuéntaselo. Tilde también. A ver. Morfológicamente, hazme reír. Hazme reír. Y tío vivo son voces compuestas. Ya, pero solamente requieren tilde estas dos. Acá también la vamos a tomar como composición. Y esca también quitándose, tiene también pronombre enclítico. ¿Ok? Adverbio terminado en mente y palabra compuesta porque se unen dos lexemas. Bueno, entonces en esa visión, las palabras compuestas, ¿sí? Que requieren tilde vendrían a ser Don Juan, cortésmente y quitándose el sombrero, ¿sí? En las otras vemos que hay palabras que necesitan tilde, pero no necesariamente son palabras compuestas. Nos están hablando de las expresiones complejas, las que vimos, ¿sí? Que básicamente eran las palabras compuestas con guión, sin guión, además de algunos pronombres interrogativos y los adverbios terminados en mente y las palabras que tenían pronombres enclíticos. Entonces, por eso nos quedamos con casita. 7. Apliquen las reglas de acentuación gráfica a los enunciados propuestos. Señalen la alternativa en la que se requiere mayor cantidad de tildes. Ok, mayor cantidad de tildes. Mayor cantidad de tildes. ¿Sabes cómo el marketing apoyó a esta familia de superhéroes? Ya. Dime
cuánto dinero tienes y te diré qué laptop puedes comprar. El quión reduce drásticamente los niveles de azúcar de la sangre. La película de animación Los Increíbles batió récords de taquilla y sobre el césped el árbitro trazó con spray la línea de tiro. 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A ver, película 1, animación 2, increíble 3. Ah, ya, hay 5. En la D hay 5, por lo tanto esa es la clave. Perfecto. Pregunta 8. Restituya las tildes omitidas en el siguiente párrafo. Ok, nuevamente tildes. ¿Listo? Ahí está. Él creía conocerla. Y aún cuando, acá este aún no porque equivale incluso, no equivale a todavía, no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más, adverbio de cantidad, querida por sobre la tierra? Y que además, aguda, y esto era lo más, adverbio importante, le serviría, hiato acentual, para irse de la vida alumbrándose. ¿Ok? Esdrújula, con aquella imagen que borraría, hiato acentual, todos los demás recuerdos. Aguda. Bien, entonces, sí, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras, no, a ver. Él creía 3, 4. Ah, él, me faltó este pronombre. Él, ¿ya? Entonces ahora sí nos da los 10. No, pero 3, 6, 7, 8, 9, 11. 11 palabras. 11 palabras. 9. Debido al poco conocimiento de las normas ortográficas, se incurren errores de acentuación al colocar las tildes. En tal sentido, señala el enunciado que presenta más errores. Ok. Más errores. La andaluza Carolina fue campeona olímpica en bádminton. Ya. El postulante Adrián Suárez ya nos envió su currículum vitae. Los youtubers e influencers son ídolos de esta generación. El broker nipón le preparó un sándwich de pollo con ketchup. Edgar, la locución latina alma mater significa madre nutricia. Ya, la solución lo dice todo, ¿no? Es correcto. Broker, va una ahí. Sándwich, va 2 ahí. Y ketchup, van 3. Dedo. 10. Lee los enunciados, luego escriba adecuadamente las tildes donde corresponde. Enseguida, señale la alternativa en la que se debe emplear más acentos. Más acentos ortográficos, o sea, tildes. Ya. No puedo morir
Aún, doctor. Todavía no. Tengo cosas que hacer. Después de todo, tendré una vida entera en la que morir. Mas no lo mate con armas. Le di una muerte. Mas no lo maté con armas, ¿no? Le di una muerte peor. Lo besé tan dulcemente que le partí el corazón. Nelson Mandela, abogado, líder político y activista sudafricano, luchó contra la discriminación racial y el apartheid de Sudáfrica. ¿Mm? Las interferencias de la comunicación médico-paciente impedían el establecimiento de un vínculo positivo. Anabel dijo, el egoísmo es como el hambre. Si no notáramos que debemos comer, no enfermaríamos. Comiendo demasiado también. Bien, entonces, ¿dónde se emplean los acentos ortográficos? Un, dos, tres, cuatro, ya. 5. Acá. 5. 11. Ya. Acá tenemos homonimia sintáctica, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando yo voy a utilizar el por qué, ¿sí? El por qué junto y con tilde, el por qué junto y sin tilde, el por qué separado con tilde y el por qué separado sin tilde. Entonces, tener en cuenta que el por qué separado con tilde siempre es interrogación, ¿ya? O exclamación. Entonces, tú ves el por qué separado con tilde equivale a una interrogación o una exclamación. Si tú ves el por qué junto sin tilde, es la respuesta del por qué interrogativo, ¿sí? Es la respuesta que te da la razón, que te da la causa. Por eso es una conjunción causal. Ahora, el por qué junto con tilde es igual a decir causa, razón o motivo, ¿ya? Es un sinónimo de causa, razón o motivo. Por eso es un sustantivo. Y el por qué separado sin tilde, ya es como decir por el qué. Por eso te están diciendo que es una secuencia entre la preposición por, sí, y la conjunción que. Entonces, teniendo en cuenta estas acepciones, hay que analizar contexto, ¿no? Aún no entiendo ¿por qué el hijo de Pablo come tanto brócoli? Se está haciendo una pregunta acá. Se hace una pregunta. Por eso utiliza el por qué separado con tilde. Acá, Bambán se alimenta de brócoli porque le da superpoderes. ¿Ya ves? Es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque te están dando la causa, la respuesta, conjunción causal. No me hagas reír, Vilma. Ese por qué no te lo cree nadie. Es como decir, esa razón, ese motivo, es como decir así, ¿no? No te lo cree nadie. ¿Sí? Esa razón, ese motivo, no te lo cree nadie. Ese es el motivo porque él consume esa variedad de col. Ya. Es como decir por el que, ¿no? Él consume o por el cual él consume. Y rogaré por qué a Pebles también le gusta comer esa verdura, ¿no? Es como decir el por qué, ¿no? Igual, el por qué a Pebles, ¿no? Le gusta comer esa verdura. Y la última pregunta, a fin de que los enunciados sean comprensibles, escriba las expresiones con qué y con qué, o con qué separado.
Entonces, también tiene sus afecciones, ¿sí? ¿Cuándo voy a utilizar con qué? Cuando es una conjunción ilativa. Es como que la consecuencia de algo, ¿ya? Lo que viene después de algo. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar el con qué separado y con tilde? Porque se trata de una interrogante. Ay, una pregunta. Una pregunta. O exclamación también. Y cuando voy a utilizar el con qué separado, igual, ¿no? Que el por qué separado, ¿no? Es simplemente la sucesión entre la preposición, ¿sí? Con el pronombre relativo. La preposición con y el pronombre relativo que. Entonces, igual, lees y analizas el contexto, ¿no? ¿Qué quieres decir con que no estabas preparado para casarte? ¿Ya ves? La preposición y el relativo, ¿no? Joker es el film con que Joaquín Phoenix ganó su primer Oscar, igual. O sea, con el cual puede ser, ¿no? Su médico decidirá con qué frecuencia deberá tomar el fármaco. Acá es pregunta, ¿no? Para el teletrabajo no basta con que haya conexión a Internet. Igual. Preposición y relativo. Y esta medicación puede durar por varios años con que prepárate. Es como decir, así que prepárate, ¿no? ¿Sí? La conjunción. Muy bien, chicos. Entonces, esa sería la resolución de las preguntas propuestas para esta semana 6. Si tienes alguna otra pregunta, me las puedes hacer mediante el chat mandándome tu duda. Podemos hacer un recuento de las claves. 1 Ana, 2 beso, 3 dedo, 4 casa, 5 enano, 6 casa, 7 dedo, 8 casa, 9 dedo, 10 casa, 11 es para completar, ¿no? ¿Por qué separado con tilde? ¿Por qué junto sin tilde? ¿Por qué junto sin tilde? ¿Por qué separado sin tilde? ¿Por qué separado sin tilde? Y la 12, ¿con qué separado sin tilde? Igual a B. La C, ¿con qué separado y con tilde? El qué, con qué separado sin tilde y el con qué, que es todo junto. Listo, chicos.